En el marco de una crisis política aparejada de una huelga general declarada por la CGT que terminará con el desplazamiento de Rodrigo y López Rega. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno, instituyeron los gobernantes de las provincias, Disolvieron el Congreso Nacional, las legislaturas de las provincias, además de remover los miembros de las Cortes Supremas de la Justicia, anuló las actividades gremiales y el funcionamiento de los partidos políticos. El gobierno de facto estuvo integrado por una junta militar, formada por los jefes de las tres Fuerzas Armadas. Ellos consideraban que era necesaria la dictadura para reorganizar al país. La base de esta reorganización era la represión ilegal, política y social, la desarticulación de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder. Ante esto vemos que la represión era sumamente organizada y clandestina. Las amenazas, la detención y la tortura implementaban así la pena de muerte a lo largo de la dictadura en Argentina. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. El gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización para controlar la inflación. Por el lado del trabajo se suspendieron el derecho a la huelga y la participación de los asalariados en el PBI. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que desarrolló un proyecto para destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión sobre todas las fuerzas democráticas con la finalidad de darle a la población el terror de Estado y así imponer el orden. La dictadura usó y abusó de los medios de la censura al punto de instaurar un régimen de terror en los medios de comunicación. La intervención militar, el secuestro, la requisa y la expropiación fueron instrumentos aceptados sin resistencia por la mayoría de los medios privados y algunos colaboraron en forma poco digna con la Junta de Comandantes. Se dictó la Ley de Radiodifusión 22.285 cuando se privatizaron la mayoría de las emisoras y se hizo hincapié en el carácter ético y apolítico. Absolutamente todas las medidas adoptadas por la Junta Militar en el ámbito de la comunicación social estuvieron destinadas a la censura. Por otra parte, la operatoria y los objetivos eran amplios y variados. Si hubo maniobras articuladas entre sí, bajo el paraguas del aparato represivo estatal, que lograron la transferencia compulsiva del paquete accionario de papel prensa, cuyos dueños era el grupo Greiber, ¿no? y sus allegados, en favor de las firmas La Razón, La Nación y Arte Gráfico Argentino. El caso Papel Prensa es especialmente emblemático por esto, porque reúne todos los condimentos: la desaparición de personas, la coacción, la tortura, la presión para que transferir activos que pertenecían a Greiber, el principal accionista, y Greiber desapareció, murió en México en circunstancias poco claras y hasta hoy no podemos saber, no podemos aclararlas, no podemos tener información precisa. Entonces, Papel Prensa es emblemático por todo eso. Citando a Damián Loretti, resulta difícil circunscribir al periodo de 1976 hasta 1983 las gravísimas afectaciones a la libertad de expresión, las relaciones entre gobiernos y empresas de comunicación que hicieron posible la construcción de un discurso hegemónico y la persecución y por lo tanto el silenciamiento de las voces disidentes durante buena parte del siglo XX en la Argentina.
Los medios por dinero colaboraron con la dictadura. No lo hicieron gratis ni por ideología. Algunos lo hizo por ideología. Bueno, Cabildo era un grupo ideológico. Grupo nazi, pero ideológicamente jugó en esa posición. Los demás sacaron ventaja. Sacaron medios, sacaron comodidad, sacaron pauta publicitaria. Bueno, lo mismo del Mundial de Fútbol. El Mundial del 78 fue un gran negocio del proceso, un enorme negocio. La dictadura hizo lo que hizo con papel prensa, lo hizo también en otros momentos, es decir, se extorsionaba mediante el secuestro y la tortura para convertir en activos de los cuales se beneficiaron los militares, pero se benefició también parte del poder económico en la Argentina, activos económicos. Conformaron así organismos específicos de control y censura en el tiempo de la dictadura en Argentina. El Comité de Estudios sobre los Medios de Comunicación Escritos elaboraba informes de análisis políticos. Se trata del diseño de una estrategia de medios que recopiló normas, decretos, leyes, resoluciones y antecedentes legales en general, y también hasta una sistematización de proyectos de ley no aprobados por el Congreso, acerca de las alternativas legales de censura contra los medios. Por otra parte, estaba el Centro de Investigaciones Psicosociales Aplicativas. Este funcionaba bajo la órbita de la Secretaría de Información Pública y era un centro de estudios de la opinión pública, ocupado del seguimiento en cuanto al impacto de las políticas en la ciudadanía. La estrategia hacia la cultura completaba el cumplimiento integral del terrorismo de Estado como mecanismo de control y disciplinamiento de la sociedad. La política cultural estuvo estrechamente vinculada con las modificaciones del capitalismo argentino en el mismo periodo. El objetivo inmediato consistía en generar un consentimiento en la población, a partir de nuevos patrones en la educación, la comunicación y la cultura. La dictadura militar, a través de un proceso de construcción democrática que ha sido muy difícil, que ha sido dificultoso, que ha estado lleno de tropiezos, pero que al mismo tiempo ha permitido construir una sociedad argentina donde los derechos, la perspectiva de derechos ha sido apropiada por los actores y por los sectores populares.